Bien, entonces lo que nosotros tratamos de hacer en este capítulo es trasladar todos estos métodos univariados para poder hacer, ya sea prueba de hipótesis o validación de los parámetros o predicción a un ámbito multivariado. En este caso, nosotros tenemos una matriz de diseño un poco más compleja, que en este caso serían siempre en observaciones, ¿verdad? Pero estamos observando ahí las R más son variables. Entonces, nuestra matriz de diseño, pues ya ahora tenemos una matriz para Y, para beta y para epsilon. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue de que nuestro modelo de regresión lineal multivariado era un Y igual a Z más por beta más epsilon con el valor esperado de los residuales siendo cero y la covarianza entre ellos siendo sigma sub i k por una matriz de identidad. Y de ahí tenemos muchas de las expresiones que nosotros revisamos la vez pasada. Tomando en cuenta de que la suma total de los cuadrados y productos cruzados, y' por y es igual a la suma proyectada de los cuadrados y productos cruzados, más la suma de los cuadrados de los residuales o los errores y productos cruzados. Entonces, en este ejemplo en particular, y aquí utilizando el programa de SAS, bueno, que aquí se hicieron ya los cálculos un poco más detallados, ¿verdad? Ya mostrando cada uno de los cálculos eh, eh, algebraicos, ¿verdad? Aquí está la suma de los total de los cuadrados, aquí de los estimadores y aquí de los residuales. Y nosotros veíamos que si nosotros sumamos esas dos matrices, obteníamos la suma total de los cuadrados. Entonces aquí 165 más 6, 171, 45 menos 2 y aquí 45 menos 2, 43 para esta diagonal eh, inversa, ¿verdad? Y 15 y 4, tenemos ahí 19. Pues verificamos que esta relación se cumple en ese caso, pero que ya se ha demostrado algebraicamente también y pues nada más por propósitos pedagógicos se demuestra también. Ok, vemos ahora el resultado 7.9 para el estimador de mínimos cuadrados, beta sombrero. Determinamos bajo el modelo de regresión multivariado con rango completo Z igual a R más 1 menor que N. Eh, pues recordemos de que entre los predictores, ¿verdad? Está el vector 1 y los otros R vectores predictores. Que el estimador es insesgado, bueno, ya sea por componente o por, por vector, ¿verdad? Y la covarianza nos da este sigma sub i k por z transpuesta por z inversa. Los residuales, que es y menos z por b sombrero, satisfacen que su valor esperado es cero y que el error esperado de la transpuesta de la estimación del error eh, o del residual por el residual es n-r-1 por sigma sub i k. Y aquí pues tenemos ya eso más, eh, más en limpio, ¿verdad? Que el valor esperado de el vector de los residuales es igual a cero. Y bueno, de aquí mismo sacamos de que el valor esperado de esta expresión es sigma, porque los ubicados son los elementos de sigma. Además, también tenemos que sigma y beta no están correlacionados. Tenemos aquí la demostración, no la vamos a ver, quizás si vamos a tomar en cuenta un resultado interesante aquí que
que después lo vamos a ocupar, que la covarianza entre dos estimadores es sigma sub i k por z transpuesta por z inversa. Y me parece que también algunos de estos podrían ser útiles, pero bueno, vamos a ver. El vector de promedios y la matriz de covarianza determinados en el resultado 7.9. Aquí he puesto el resultado 7.9 donde nos da de que los estimadores son insesgados para los betas, ¿verdad? Y la matriz de covarianza de estos estimadores y también nos da las estadísticas de los errores, ¿verdad? Nos permite obtener propiedades muestrales de los predictores en mínimos cuadrados. Primero consideramos el problema de estimar el vector de promedios cuando las variables predictores tienen valores sub cero transpuestos. Y recordemos que aquí estos son nuestros predictores. Esto nos da el espacio para poner un promedio. El promedio de la respuesta yésima es z sub cero transpuesta por beta sub i paréntesis y esto es estimado por z sub cero transpuesta por beta sub i paréntesis sombrero, la yésima componente de la relación de regresión ajustada. De forma colectiva, pues tenemos aquí z sub cero transpuesta por beta sombrero. Es un estimador y sesgado de z sub cero transpuesta por beta, ya que el valor absoluto de esta expresión es igual a esa misma expresión, ¿verdad? Entonces, ya que en ese valor esperado z sub cero está fijo, solamente sale y ya vimos que también beta sombrero es un estimador insesgado. Entonces, eso para cada componente. De la matriz de covarianza para beta sub i paréntesis sombrero y beta sub k paréntesis sombrero, los errores de estimación z sub cero transpuesta por beta sub i paréntesis menos z sub cero transpuesta por beta sub i paréntesis sombrero tienen estas covarianzas. Entonces habíamos visto de que el z simplemente puede salir fuera del valor esperado y lo que habíamos puesto aquí en amarillo es de que la covarianza, es decir, el valor esperado de ese producto era el sigma sub i k por z transpuesta por z inversa y eso es precisamente lo que se sustituye ahí, ¿verdad? El problema relacionado es que el predecir una nueva observación y sub cero transpuesta en z sub cero. Según el modelo de regresión, bueno, al ver cada componente, ¿verdad? Z sub 0 sub i igual a z sub 0 transpuesta por beta sub i paréntesis más epsilon sub 0 i, donde el nuevo error epsilon sub 0 transpuesta tiene esta forma, es independiente de los errores epsilon y satisfacen de que el valor esperado de cada uno de esos componentes es igual a cero y que el valor esperado de esto es sigma sub k. El error predicho de la yésima componente de y sub 0 es y sub 0 i menos z sub 0 transpuesta por beta sub i paréntesis sombrero, que al final es epsilon sub 0 i menos z sub 0 transpuesta por beta sub i paréntesis sombrero menos beta sub i paréntesis. De tal forma que este valor esperado sería ese valor esperado, pero ya vimos que el valor esperado de este es 0 y también como el z sub 0 transpuesta sale del valor esperado, entonces este valor esperado es 0 porque nuestro estimador es insesgado, indicando que z sub 0 transpuesta por beta sub i paréntesis sombrero es un predictor insesgado de y sub 0 i. Ok, entonces el hecho de que ese valor esperado sea 0 significa de que este es un estimador insesgado de esto. Los errores predecidos tienen esa covarianza. Eh, bueno, es todo este producto, ¿verdad? Ya sabemos, por ejemplo, que, bueno, por independencia, que estas son sub 0K son independientes de eh, beta sub i paréntesis sombrero menos los beta sub i
paréntesis, entonces solo nos quedaría el valor esperado de esos, que ya sabemos que es cero. Esos términos se hacen cero. Este sabemos que es sigma sub ik por la matriz de identidad, ¿verdad? Y de esa parte ya habíamos calculado lo que es este valor esperado, que es precisamente z transpuesta por z inversa. Ahora que el valor esperado de esta expresión son iguales a cero, ya que pues esto es independiente de epsilon sub cero, resultados similares se mantienen para el valor esperado de, bueno, cuando epsilon sub cero ya está al inicio. Los estimadores de máxima verosimilitud y sus distribuciones se obtienen cuando los errores epsilon tienen una distribución normal. Recordemos siempre que nuestro modelo es y igual a z por beta más epsilon, con el valor esperado de los residuales iguales a cero y su covarianza igual a un sigma por sigma sub ik por la identidad. Sean el resultado 710 nos dice lo siguiente: sean el modelo de regresión múltiple multivariado 723, que es acá, ¿verdad? Que se mantenga con rango completo para z, que es r más 1, n mayor o igual que r más 1 más m. Entonces m sería ahí observaciones en la matriz y sean los errores epsilon que tienen distribución normal. Entonces, el estimador es el mismo. Nos dice que ese es el estimador de máxima verosimilitud para beta y beta sombrero que tienen distribuciones normales. Son, bueno, estimador insesgado para beta sombrero y covarianza sigma sub ik por z transpuesta z inversa. También beta sombrero es independiente de los estimadores de máxima verosimilitud para la matriz definida positiva sigma definida de esa forma. Más que todo, quizás indicar que sigma sombrero es sigma transpuesta sombrero por sigma sombrero entre n, y que n por sigma sombrero se distribuye como una distribución Wishart con esos parámetros. La verosimilitud maximizada se llega a esto. No hay demostración en la página web. Nos dice aquí que el resultado 710 nos proveen apoyo adicional para utilizar estimadores de mínimos cuadrados. Cuando los errores están normalmente distribuidos, el beta sombrero y n inversa por epsilon transpuesta sombrero por epsilon sombrero son los estimadores de máxima verosimilitud para beta y sigma respectivamente. Entonces, para muestras grandes, tenemos cerca de las varianzas más pequeñas posibles. Un comentario también. El modelo de regresión múltiple multivariado no posee nuevas pruebas de cálculo. Las estimaciones de máxima verosimilitud en mínimos cuadrados beta sombreros B, que es z transpuesta por z inversa por z transpuesta por y sub y paréntesis, se calculan individualmente para cada una de las variables de respuesta. Notar, sin embargo, de que el modelo requiere eh, las mismas variables predictorias que se utilicen para todas las respuestas. Una vez la regresión múltiple multivariada se ha ajustado los datos, debería ser sujeto a los diagnósticos, a los chequeos de diagnósticos descritos en la sección anterior, ¿verdad? Donde nosotros veíamos normalidad, si los errores eran normales, etcétera, para respuestas sencillas. Los vectores residuales pueden ser examinados para normalidad o para datos atípicos utilizando las técnicas del capítulo 4. Y lo que sigue de esta sección se devota a una discusión corta de las inferencias para la teoría normal multivariada del modelo de regresión. Registros extendidos de estos procedimientos están indicados en la bibliografía.
Y vemos aquí pues la prueba de razón de verosimilitud para parámetros de radiación. Un análogo multirespuesta de 712 y 712, si nosotros recordamos, estábamos interesados en saber si ciertos conjuntos de variables en efecto tenían un impacto en el modelo. Y pues aquí vamos a volver a ver el, el ejemplo donde eh, habían clientes frecuentes en una cadena de restaurantes e indicaban si, eh, bueno, daban una calificación del servicio. Y la pregunta era saber si las variables de interacción realmente tenían un impacto en estas calificaciones. Nuestra hipótesis nula era que a partir de un beta sub q más 1, todos estos parámetros llegarán iguales a cero, que también lo podemos representar como hipótesis nula h sub 0, que beta sub 2 paréntesis sea igual a cero. Entonces, aquí lo mismo, ¿verdad? Pero en forma multivariada tenemos también nuestra matriz particionada Z y nuestro modelo que se vería de la misma forma, ¿verdad? Z1 por beta sub 1 paréntesis más Z2 beta sub 2 paréntesis, bajo la hipótesis nula de que beta sub 2 paréntesis igual a 0, y sería igual a Z1 por beta sub 1 paréntesis más epsilon y la prueba de razón de verosimilitud de H sub 0 está basada en las cantidades involucradas en la suma extra de los cuadrados y productos cruzados. Y pues tenemos aquí la expresión que es n por sigma sub 1 sombrero menos sigma sombrero, donde el beta sub 1 paréntesis sombrero se iguala a esta expresión y también para sigma sub 1 sombrero. Y tenemos aquí la lambda que se ha expresado en términos de las varianzas generalizadas, equivalentemente la estadística de lambda de Wilks, lambda a la 2 entre n, tenemos esta razón, se podría utilizar. El resultado 711 nos dice que sea la regresión múltiple multivariada de 723 que se mantenga con Z, una hotel de rango completo de R más 1 con IR más 1 más M menor o igual que N. Recordemos que aquí que sea de rango completo solamente lo estamos viendo desde el punto de vista de las columnas, porque puede que hayan muchas filas, ¿verdad? Aunque de todas formas siempre se mantendría como R más 1. Sean los errores epsilon normalmente distribuidos bajo H sub 0, beta sub 2 paréntesis igual a 0, N por sigma sombrero está distribuido como una distribución Wishart independiente de n por sigma 1 sombrero menos sigma sombrero, el cual el turno se distribuye como una Wishart P R menos Q de sigma. La prueba de razón de verosimilitud de H sub 0 es equivalentemente rechazada para rechazar H sub 0 para valores grandes de menos 2 logaritmo natural de lambda, que sería al final esta expresión. Para n grande, el estadístico modificado tiene una aproximación cercana a una distribución chi cuadrada con m por r menos q grados de libertad. Y z no es de rango completo, pero tiene rango R1 más 1, entonces el beta sombrero, donde beta sombrero es z transpuesta por z menos, por z transpuesta por y, donde z transpuesta por z menos es la inversa generalizada que hablamos en el capítulo 1, creo, me parece. Eh, las conclusiones distribucionales proporcionadas en el resultado 711 se mantienen las mismas, siempre que R sea reemplazado por R sub 1 y como es 1 por el rango de Z1. Sin embargo, no todas las hipótesis que están relacionadas a beta se pueden probar debido a la falta de unicidad en la identificación de beta causada por la dependencia
lineales entre las columnas de Z. Sin embargo, la inversa generalizada nos permite eh, que, eh, permite todos los modelos importantes MANOVA para que sean analizados como casos especiales de un modelo de regresión múltiple multivariado. Y aquí es el ejemplo que les estaba comentando, ¿verdad? Que volvemos a ello, ¿no? Probar la importancia de predictores adicionales con una respuesta multivariada. El servicio en 3 localidades de un restaurante grande, una cadena de restaurante grande, fue calificado según 2 medidas de calidad por hombres y mujeres, clientes regulares. El primer servicio fue introducido en el ejemplo cita 5, pues suponer que consideramos un modelo de regresión que permite para los efectos de localidad, género y género-localidad, interacción de género-localidad en ambos de los índices de la calidad de servicio. La matriz de diseño, que la empezamos a ver en el ejemplo de la sección 75, se mantiene el mismo para ambas situaciones de doble respuesta. Ilustraremos la prueba de que no hay interacción de género-localidad en cualquiera de las respuestas utilizando R711. Un programa computacional nos dice que la suma de los cuadrados de los residuales y productos cruzados es esa matriz y que la suma extra de los cuadrados y productos cruzados es esa matriz. Sea beta sub 2 paréntesis la matriz de interacción de parámetros para las dos respuestas. A pesar de que el tamaño de muestra n igual a 18 no es muy grande, debemos ilustrar los cálculos involucrados en probar que h sub 0 de que beta sub 2 paréntesis es igual a 0, dado en el resultado cita 11. Escogiendo alfa igual a 0.05, probamos h sub 0 al referirnos a esta estadística y al final sale que es 3.28. Entonces, para un porcentaje de chi cuadrado con m por r1 menos q1 igual a 4 grados de libertad, ya que 3.28 es menor que chi cuadrado sub 4 de 0.05 igual a 9.49, no rechazamos h sub 0 al 5%, al nivel del 5%. Por lo tanto, esto nos da evidencia de que los términos de interacción no se necesitan. Criterios de información también están disponibles para ayudarnos en la selección de un modelo de regresión múltiple multivariado adecuado, pero simple. Para un modelo que incluye d predictores variables contando el interceptor, sea sigma sub d sombrero igual a 1 entre n, sumo los residuales de los cuadrados y matriz de productos cruzados. Entonces, la regresión múltiple multivariada en versión de Akaike, el criterio de información de Akaike, AIC, sería n por logaritmo natural de el determinante de sigma sub d sombrero menos 2 por p por d. Este criterio intenta balancear la varianza generalizada con el número de parámetros. Modelados con un AIC más pequeño es preferible. En el contexto de, eh, modelos con un AIC más pequeño es preferible. En el contexto del ejemplo 7.9, bajo la hipótesis nula de que no hay términos de interacciones, tenemos n igual a 18, p igual a 2, variables de respuesta y d igual a 4. De tal forma que el AIC termina siendo aquí 162.75. Siempre estamos con el ejemplo anterior, ¿verdad? De forma más general, podemos considerar una hipótesis nula de la forma h sub 0, que es c por beta igual a gamma sub 0, donde c es r menos q por r más 1,
y es de rango completo R menos Q. Para las cogitaciones de C y gamma sub 0 igual a 0, la hipótesis nula se vuelve H sub 0 igual a H sub 0, que sea C por beta igual a beta sub 2 paréntesis igual a 0. El caso que consideramos anteriormente. Esto se puede mostrar de que la suma extra de los cuadrados y productos cruzados generados por la hipótesis H sub 0 es n por sigma sub 1 sombrero menos sigma sombrero igual a esta expresión. Bajo la hipótesis nula, la estadística de esa expresión está distribuido como una distribución Wishart, independientemente de sigma sombrero. La teoría de distribución no puede ser empleada para desarrollar una prueba para H sub 0 que C por beta sea igual a gamma sub 0, similar a las pruebas discutidas en el resultado 711. Otras pruebas estadísticas, las pruebas otras que la razón de verosimilitud, que la prueba de razón de verosimilitud pueden ser propuestas al probar H sub 0 que beta sub 2 paréntesis igual a 0 en un modelo de regresión múltiple multivariado. Programas de paquetes computacionales populares rutinariamente calculan 4 pruebas multivariadas eh, para conectarlas con sus respuestas. Introducimos alguna notación alternativa, sea el error P por P o residual, la suma de los cuadrados y la matriz de productos cruzados e igual a n por sigma sombrero. Resulta de ajustar el modelo completo. La hipótesis de P por P o extra, suma de cuadrados y productos cruzados de la matriz, H igual a N por sigma sub 1 sombrero menos sigma sombrero. Las estadísticas se pueden definir en términos de E y H directamente o en términos de los eigenvalores distintos de 0, eta sub 1 mayor o igual que eta sub 2 hasta mayor o igual que eta sub S de H por E inverso, donde S es el menor entre P y R menos Q. Equivalentemente, ellos son las raíces de la determinante de sigma 1 sombrero menos sigma sombrero menos eta por sigma sombrero igual a 0. Las definiciones son lambda y Wilks, la traza de Pillai, la traza de Hotelling-Lolly y la mayor raíz de Roy. La prueba de Roy selecciona el vector de coeficientes A, tal que la estadística F basada en A transpuesto por YJ tiene el máximo valor posible. Cuando varias de estos eigenvalores eta sub i están moderadamente grandes, la prueba de Roy tendrá un desempeño pobre relativamente a las otras tres. Estudios de simulación sugieren de que la potencia sería mejor cuando tenemos un eigenvalor mayor. Estos comentarios son muy parecidos a estas 4 pruebas, y este comentario es muy parecido al caso univariado. Es básicamente lo mismo. De nuevo tenemos que si hay un eigenvalor que sobresale de los demás, la prueba de Roy podría ser la mejor. Los gráficos y las tablas de valores críticos están disponibles para la prueba de Roy. Lambda y Wilks, la mayor raíz de Roy, y la traza de Lolly-Hotelling son casi equivalentes para grandes muestras. Sí hay una gran discrepancia en los valores reportados para las 4 pruebas. Los eigenvalores y vectores podrían darnos una interpretación. En este texto reportamos a Lambda y Wilks, el cual es la prueba de razón de verosimilitud. Ok, proyecciones para regresiones múltiples multivariadas. Suponer que el modelo y igual a z por beta más epsilon con
errores normales epsilon, ha sido ajustado y checado para cualquier tipo de situaciones que no sean adecuadas. Si el modelo es adecuado, podría ser empleado para propósitos predictivos. Un problema es predecir las respuestas promedios correspondientes a valores fijos Z sub 0 de las variables predictoras. Inferencias acerca de los promedios de las respuestas se pueden utilizar de la teoría de distribución en el resultado 710. De este resultado determinamos que beta traspuesta sombreros por z sub 0 está distribuido como una normal con estos parámetros. Y n por sigma sombrero es distribuido independientemente como una Wishart con estos parámetros. Los valores desconocidos de la función de regresión en z sub 0 es beta traspuesta por z sub 0, por lo tanto, de la discusión de la estadística de t cuadrado de la sección 5.2, podemos escribir que sería nuestro t cuadrado y a un elipsoide de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para beta transpuesta por z sub 0 se da por esa desigualdad. Los intervalos de confianza simultáneos de 100 por 1 menos alfa por ciento para valor esperado de y sub i igual a z sub 0 transpuesto por beta sub i paréntesis están dados por estos intervalos. Pueden ver aquí esta cantidad más o menos esta, donde los beta sub i sombreros son, es la iésima columna de beta sombrero y z sub doble i sombrero es la iésima diagonal del elemento de estima sombrero. El problema de predicción segundo está relacionado con predecir nuevas respuestas. Y sub 0 igual a beta transpuesta por z sub 0 más epsilon sub 0 en z sub 0. Aquí epsilon sub 0 es independiente de sigma, de epsilon. Ahora pues tenemos este cálculo está distribuido como una normal con estos parámetros, independientemente de n por sigma sombrero. Por lo tanto, en el elipsoide de predicción de 100 por 1 menos alfa por ciento para y sub 0 se vuelve de esta forma. Y el 100 por 1 menos alfa por ciento, intervalo de predicción simultáneo para respuestas individuales de y sub 0i, se dan por esas expresiones. Y aquí tenemos ya un ejemplo, pero antes vemos este párrafo donde beta sub i paréntesis sombrero, sigma sub doble i sombrero y f sub m, n menos r menos n de alfa son las mismas cantidades que aparecen en expresiones anteriores. Comparando 741 y 742, vemos que los intervalos de predicción para los valores reales de las respuestas son más grandes que los intervalos correspondientes a los valores esperados. Esta anchura extra se refleja en la presencia del error aleatorio epsilon sub 0i. Y tenemos un ejemplo donde hacemos estos cálculos. Construir un elipsoide de confianza y un elipsoide para respuestas bivariadas. Una segunda respuesta fue medida para los requerimientos de computadoras de problemas que discutimos en el ejemplo 7.6, las medidas de las respuestas Y2, la capacidad de entrada y salida de los discos correspondientes a los valores Z1 y Z2 en el ejemplo fueron los que están acá, obteniendo un elipsoide de confianza al 95% para beta transpuesta por sub 0 y el 95% de una elipse de proyección para beta sub 0 transpuesta para un lugar con una configuración con este Z sub 0 transpuesta. Calculando, basado en los datos que tenemos, proveemos la ecuación ajustada que tiene esta forma. Con S igual a 1.812 y beta sub 2 paréntesis sombrero transpuesta, que es esto. Y aquí son los otros estadísticos también. Entonces, en el sigma sombrero
la partición y finalmente los intervalos eh, para los promedios y predicción. Vamos a ver. Bueno, y básicamente llegamos a esto. Ya graficando, la verdad, es esto la conclusión a la que llegamos. Tenemos una elipse de confianza de el promedio de los datos y una elipse de predicción. Ciertamente la elipse, como hemos venido hablando, la elipse de predicción va a ser más grande. Aquí están las elipses de predicción y confianza de 95% para los datos de las computadoras con dos respuestas. Aquí tenemos que uno más esta cantidad es 1.34, así el 95% de la elipse de predicción para y su respuesta también está centrada ambos tienen el mismo centro, pero es más grande que la elipse de confianza. Ambos elipses están graficados acá. Es la elipse de predicción la que es relevante para determinar los requerimientos computacionales para un lugar particular con un Z observado. Bien, y con esto terminamos la sección 7.7. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna de mi parte. Ok, entonces por hoy nos quedamos hasta acá. Eh, y les aviso después cómo estamos para mañana. Eh, bueno, les deseo entonces feliz día y estamos en contacto ahí por el chat. Nos vemos. Sí. Gracias, Juan.